En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este día en el que conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y aquellos que estaban atemorizados, que estaban encerrados por miedo a los judíos, encontraron, gracias al Espíritu del Señor resucitado, las fuerzas necesarias para ser testigos de esa experiencia liberadora que es haber conocido a Dios, sentir que el pecado está derrotado porque Cristo pagó la deuda contraída por Él mismo. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con la alegría de sabernos salvados y presentando al Señor nuestras miserias para que Él, que es rico en misericordia, perdone nuestras culpas. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones a la fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has enviado al Espíritu para hacer de nosotros un solo pueblo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que guías a la Iglesia por tu Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Entonces, enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía Ven, tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo.
Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana, si Dios quiere, la semana que viene, celebraremos la fiesta de la Santísima Trinidad. Ese misterio que es fundamental y esencial en nuestra fe, que nos enseña que creemos en un único Dios, pero en 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas divinas, iguales en su esencia, son Dios, distintos en sus relaciones. La Iglesia siempre nos ha enseñado que Dios Padre es el creador de todo lo que existe, Dios Hijo es el Salvador, se encarna obedeciendo a los deseos de Dios Padre para salvarnos, y Dios Espíritu Santo es aquel que dirige a la Iglesia y lleva a cabo la obra de la salvación tocando el corazón de los hombres. Esto es lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Y como hemos escuchado en la secuencia,
que se ha leído después de la segunda lectura, el Espíritu infunde fuerza en los débiles, da calor al corazón que se encuentra frío, reparte sus 7 dones. Pero en concreto, ¿cuál es la función y misión del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia he encontrado un párrafo de Jesús que lo recoge el Evangelio de San Juan. Como sabéis, la semana pasada celebrábamos que Jesús sube a la derecha de Dios Padre. Y en ese contexto de despedida, Jesús les da a sus discípulos sus últimas palabras y deseos. Es el testamento espiritual. Largo, por otra parte. Y dice así, en parte de ese testamento: os he dicho esto para que no os escandalicéis. Les está hablando Jesús a los 12. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas?, sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí es donde Jesús expresa las 3 funciones o misiones que realiza el Espíritu en la Iglesia. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Convencerá al mundo en lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. 3 acciones que realiza el Espíritu. Convencerá al mundo en lo referente al pecado, en el sentido de que Cristo es el Salvador y el pecado, la deuda contraída por el pecado, ha sido condonada. Y por lo tanto un cristiano se tiene que saber salvado y tiene que vivir como una persona que se sabe liberada. ¿Cómo te sentirías si, por lo que fuere, tuvieras una deuda económica y no puedes pagarla? Una hipoteca, por ejemplo. Y alguna persona generosa, algún amigo, te echa una mano. Te sentirías profundamente agradecido, liberado también de una carga. ¿Por qué? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Cómo voy a poder vivir? Esta liberación la tenemos que experimentar nosotros. El Espíritu del Señor resucitado es el que nos hace saber que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Es que vuelva a tropezar, pero es que un cristiano tiene que confiar en que Cristo, desde la cruz, nos ha redimido. Y es el Espíritu el que convence al mundo, el que transmite al mundo, por medio de la Iglesia, esta gran verdad. ¿Has pecado? Sí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. ¿Has pecado? Sí. Pero lo que te califica no es que eres débil y caes, es que eres hijo. Y tienes un padre y una casa donde volver. Esa casa es la Iglesia. Ese padre es Dios, que te espera. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros ante el mundo? ¿Estamos dando un testimonio de liberación? Me siento liberado. Es como cuando un preso que ha sido condenado injustamente, después de recurrir la sentencia condenatoria y quizás de pasar muchos años en la cárcel, es absuelto. ¿Qué alegría siente? ¡Qué gozo! Supongo que un gozo que tiene que manifestar a todos. Ha sido injustamente condenado, pero ahora la verdad le ha hecho libre. Nosotros, que somos pecadores, sabemos que Cristo nos ha liberado, que el pecado, por tanto,
has sido absuelto. Vive como una persona liberada. Cuando hayas caído, acércate al Señor. No tengas miedo. Para eso instituyó el sacramento del perdón de los pecados, de la confesión, para liberarte. Son auxilios para los débiles. Y todos nosotros somos débiles. Segundo, el Espíritu convencerá al mundo en lo referente a la justicia. ¿En qué consiste la justicia de los hombres? Dar a cada uno lo que dice la ley, lo que le corresponde. Pero Dios no nos trata así. Si nos diera lo que nos correspondería, debido a nuestro pecado, tendríamos que estar condenados. Pero Él, que es rico en misericordia, se apiada de nosotros, perdona nuestras faltas, nos levanta cuando hemos caído, cura y sana nuestras heridas. Por eso un cristiano tiene esperanza, porque sabe que el amor de Dios es mucho más grande que su miseria, porque sabe que la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Dios da a cada uno no lo que le corresponde según la ley, sino lo que le corresponde según su misericordia. Y como Dios es rico en misericordia, perdona nuestras faltas. ¿Has caído? Sí, esa es nuestra experiencia, la de que somos débiles. San Pablo le pidió al Señor que le quitara una espina que tenía clavada. Nadie sabe a qué se refería. Suponemos que era una tentación, pues como las que todos tenemos, cada uno las suyas, que una y otra vez le pinchaba y le incomodaba en la vida. Y el Señor le dijo: Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Nosotros demostramos la justicia de Dios cuando nos sabemos salvados no por nuestras obras, que tenemos que tener obras de misericordia y de caridad, que hemos de intentar ser personas consecuentes con nuestra fe. Nos sabemos salvados por la misericordia divina. Esta es la justicia de Dios, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Tercera acción del Espíritu, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Nosotros tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hemos de saber que el demonio nos instiga, pero que el demonio no es Dios. Dios es el Señor, y solo Él es el Señor. El demonio sabe cuáles son tus debilidades, porque ve cuáles son tus caídas, pero no es Dios. Él no sabe lo que va a pasar. Él sabe que tú eres débil, porque sabe que has caído. ¿Cuántas veces tratamos al demonio como si el demonio fuera Dios? Pensamos que es más fuerte que Dios. Pensamos que no podemos vencer a las tentaciones. Y sí podemos vencer a las tentaciones. Pero vencemos a las tentaciones cuando seguimos el camino de Jesús. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Morir. Pareciera un absurdo que cuando uno muere, vence, que cuando uno muere, triunfa. Hace muchos años sentí y experimenté, preparando una Semana Santa, preparando las reflexiones sobre la Virgen María, que la Virgen María fue tentada de forma atroz en esa noche fatídica donde Cristo muere, el Viernes Santo. ¿Pensáis que no? Jesús fue tentado, lo transmiten las Escrituras. ¿Pensáis que el demonio no aprovechó ese momento para tentar a la Virgen María pensando que la victoria era suya? Cristo estaba muerto, pero es que Él no es Dios y Él no sabía lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Y eso es lo que hizo Cristo. Muriendo Jesús nos dio la vida. Muriendo Jesús, obedeciendo al Padre, fue resucitado y nos ha salvado. Y por lo tanto el pecado no tiene la última palabra. Satanás ha sido condenado y su camino, el camino de la perdición, no es el camino que nosotros tenemos que seguir. Nosotros seguimos el camino del amor. Eso implica morir, como hizo Cristo. Y por lo tanto, porque nosotros sabemos que Jesús ha vencido y que el demonio ha sido vencido, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y cuando tú perdonas, vences al demonio. Y cuando tú te confiesas a pesar de haber caído, vences al demonio.
has perdido una batalla, pero no has perdido la guerra. Cuando tú, porque crees en Jesús, amas, te das a los demás, vences al demonio, vences el egoísmo, la soberbia, la esclavitud del mal. Estos son los frutos del Espíritu Santo, que viene a decirnos que el pecado ha sido crucificado en la cruz, que hemos sido absueltos, porque la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Él es rico en misericordia y nosotros sabemos que solo Dios es el Señor. Satanás, el ángel caído, ha perdido la guerra, pero tienes que creer en ello, tienes que confiar en el Señor, tienes que dejar que el Espíritu Santo te sostenga en los momentos difíciles y se sirva de ti para llevar esperanza, consuelo y la verdad a los que sufren, sobre todo porque no tienen esperanza, porque no han conocido el amor de Dios. Es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo de dejar que el Espíritu del Señor resucitado pueda contar con nosotros para ser instrumento suyo en el mundo, llevar paz, esperanza y la justicia divina, es decir, la misericordia. Que sea así en nuestra vida, que el Espíritu pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos envió su Espíritu para que nos diera las fuerzas necesarias y la luz necesaria para llevar al mundo su misericordia. Pedimos por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren en el cuerpo o en el alma. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Ucrania y en Oriente Próximo. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu único Hijo. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Anaís, José, Altagracia, Rafael, Luis Humberto y Teresa, y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que me bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fortaleza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. Con esta fiesta de Pentecostés se clausura el tiempo de Pascua. Y por eso, si iniciamos el tiempo de Pascua despidiéndoos, diciendo, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, así se tiene que concluir hoy. Dejarme terminar, no me piséis, dejad que acabe como debo. Segundo lugar, el próximo día 4 de junio, todavía faltan 2 semanas, lo sé, nos va a visitar la mamá de Carlo Acutis. Jueves 7 de la tarde, aquí en el templo, nos va a dar su testimonio. No siempre se escucha el testimonio de la madre de un santo. Murió en el 2006, fue canonizado en el 2025. Tenemos una reliquia de él. Tenemos que escuchar. Es un testimonio tan cercano de un santo reciente. Murió con 15 años, que es un modelo para adolescentes, jóvenes y para personas mayores. Por lo tanto, lo repetiré la semana que viene.
El próximo día 4, jueves, a las 7 de la tarde, aquí en el templo nos dará su testimonio. Será breve, media hora, no creo que dure más. Estáis todos invitados, mayores y niños. Hemos de aprovechar esta gracia. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letare. Resurrexti, sicut in